¿Qué tal? Muy buenas a todos. El día de hoy voy a responder a algunas preguntas que me han hecho y voy a mostrar los ejemplos para responder a esas preguntas y a la vez también para que sirva como apoyo para solucionar algunos problemas. Así que comencemos. ZSNEXtbox. Este emulador es muy bueno, muy bien compatible con la mayoría de los juegos. Este emulador cuenta con dos funciones especiales, el avance rápido y el retroceso. Para el caso del retroceso es con la palanca izquierda, con el clic izquierdo de la palanca, pero tienes que presionarlo muy levemente, o sea, rápido, de manera de que solo sea un pedacito de retroceso, si no te vas a ir hasta muy atrás, ya que la velocidad para retroceder es demasiado rápida. También lo mismo con el botón de velocidad, que es con el botón blanco, ya que también la velocidad es bastante rápida, tienes que regularlo levemente. Otra cosa que también recomiendo es encoger un poco el texto, ya que algunos juegos tienen un título muy largo y no llega a leerse completamente en el menú de game, tal y como está en la imagen. Ahí se muestra el tamaño que le he puesto. Luego voy a seleccionar juegos y veo si está bien el tamaño. Una de las preguntas que me hicieron es de que Mario RPG no guarda la partida. Tras realizar las pruebas con las versiones que sí tengo, sí procede a grabar tal y como se muestra en la imagen. Es probable que el juego que tenga o el emulador que esté usando no esté funcionando correctamente. También puedes usar la opción de salvar el estado, o sea, grabar la imagen de justo el momento donde te encuentres. Esta opción es bastante útil ya que puedes grabar en cualquier parte. Solo lo grabas y luego pones load para cargar el estado que dejaste. Esta función lo tienen todos los emuladores. En la descripción estaré dejando este juego en versión en español ya traducido. SNES 9 Xbox. Este emulador es muy compatible, creo que es el mejor compatible con todos los juegos. Al igual que el otro, les recomiendo cambiar el tamaño del texto de los juegos, ya que hay algunos juegos que tienen un nombre muy largo. Así que para esto vamos a la configuración de skin. En el editor de skin, y donde dice Game Select Menu Setting, entramos ahí y buscamos la opción del tamaño de texto. En el texto setting y ahí buscamos font size. Ahí está, yo elegí el número 12 y ahí está, se encogió el texto. Y luego vamos al menú de juego para probar si se lee bien. Este emulador por defecto suele venir con el botón de velocidad en el gatillo derecho, por lo que desde un principio, antes de usar el emulador, deberás quitarlo de ahí, yendo a las configuraciones del mando, como se muestra. En la función de Fast Forward debes cambiarlo por el botón blanco para que sea igual que los demás emuladores. Las demás opciones desactívalas, pero deja también la opción menú habilitada, no la borres. Luego lo que puedes hacer es copiar lo que has hecho con el primer mando y copiarlo a todos los demás mandos, a los 4 si es necesario. En la función copiar, configuración, le seleccionas el 1 y luego eliges el mando al que vas a copiar. Y luego haces lo mismo con los demás. Selecciona nuevo copiar, seleccionas el 1 y copias el 3, seleccionas el 1 y copias al cuarto mando. Luego sales de ahí y eliges la opción sí para que aplique la configuración a todo lo demás. Y listo, ya puedes usar
el emulador sin que el maldito botón de velocidad esté en el gatillo derecho, ya que es fastidioso cuando justo oprimes ese botón y el juego se acelera. Este emulador solo cuenta con el botón de velocidad, no cuenta con la función de retroceso como el anterior emulador. Cuando elijas un juego por primera vez te saldrá este menú que es para que configures. No muevas nada, solamente presiona el botón rojo B para que inicie el juego, no muevas ninguna configuración. Para el caso del emulador de PlayStation 1 ya anteriormente he realizado un video explicando toda la configuración necesaria para este emulador de Play 1. En la imagen se muestra el Resident Evil 1.5, lo que anteriormente iba a ser el Resident Evil 2 que fue cancelado. Nombres de los títulos de los juegos. Ha pasado que en algunos casos tienes una modificación de algún juego, pero no puedes identificar cuál es el modificado y cuál es el que no, ya que el nombre es el mismo. Como por ejemplo, yo tengo dos tipos de emuladores de 64. Anteriormente tenían el mismo nombre, no podía identificarlos, por lo que yo cambié el nombre directamente desde al archivo de Foul XBE. Ahí como se ve, hay dos tipos. Le agregué simplemente que una es la versión V6.0 y la otra es la V6.1 beta. Esta opción de cambiar de nombre al archivo de Foul XBE se encuentra en el Media Center. Solamente vas a la opción de programas, buscas el juego o emulador que vas a cambiarle de nombre, presionas el botón blanco y eliges la función editar título XBE. Aquí se abre la función para que cambies el nombre. Después de cambiar el nombre presionas Start y listo, ya cambió el nombre directamente desde el archivo de Foul XBE. Aquí por ejemplo tengo un juego de Street Fighter Anniversary Collection y por alguna razón me ha venido con un título bien extraño que dice Trollo se hambrea por novedades. No sé quién le colocó ese título tan ridículo, pero tengo que cambiarlo. Así que para esto voy a realizar esta función. Escribo el nombre correcto y presiono Start y automáticamente el nombre desaparece. Me cambió de lugar porque el texto es otro y ahora está con el nombre correcto. El único juego modificado que tengo es esta joyita de Dead or Alive versión Volley, en la que las ropas son totalmente invisibles, con muy buen detalle, se les ve prácticamente sin nada como el programador los trajo al mundo. Máximo dinero y que todos los objetos cuestan 1. Por último les muestro un proyecto abandonado que pudo haber sido una joyita interesante. Seguro lo han visto a la hora que mostré mis emuladores y les llamó la atención. Se trata de el emulador de Sega Saturn. Por desgracia este emulador funciona muy lento y no es bueno jugar así, no, al menos me molesta el juego así. Tengo entendido que la arquitectura del Sega Saturn es mucho más compleja que la del PlayStation 1. Pero aún así debería haber alguna forma de cómo aprovechar todo el recurso de la Xbox. Ojalá algún día se decidan por continuar este proyecto o al menos crear otro nuevo, ya que el juego es demasiado lento, corre con 12 frames por segundo y aún así tiene 37 MB libre. Bueno, ya con esto me despido, sería todo, hasta la próxima.